los que están juntos, apague el micrófono de su celular porque si no van a tener eco. Bueno, vamos a hablar de lo que es tórax porque es el estudio más frecuente que ustedes van a estar expuestos. Es, por no decir, el 60-70% de los estudios que van a ver en la mayoría de los hospitales, tanto el Seguro Social como en el hospital escuela. La cantidad de estudios de radiografía de tórax es altísima. Al igual que mama, en los Estados Unidos son las causas más frecuentes de demanda, porque la radiografía de tórax, a pesar de que en pregrado nos enseñaron que era facilita, que nos enseñaron que se podía ver frente al sol, bueno, tantas cosas que nos enseñaron, en realidad es un estudio extremadamente complicado. Los diagnósticos diferenciales son múltiples, la calidad diagnóstica varía y sobre todo lo más importante es que no se puede interpretar una radiografía de tórax sin un contexto clínico. En la radiografía de tórax se necesita el conocimiento teórico de su anatomía, tanto la anatomía macroscópica que se nos enseñó, tanto entender la anatomía microscópica que también aprendimos, y ahora complementarla con la anatomía radiológica, que es el proceso en que van a estar ustedes 4 años y van a seguir con el resto de la vida, porque siempre se aprende algo nuevo. Si bien es cierto, hoy por hoy la mayoría de médicos han dejado muy relegada la radiografía de tórax, pero sigue siendo el instrumento ideal en el cual se puede hacer un diagnóstico inicial y tomar conductas o parámetros para saber cuál será el estudio complementario que nos ayudará a concluir con una marcha diagnóstica o un diagnóstico presuntivo. Si bien es cierto, hoy por hoy a la mayoría de médicos les encanta ver esto porque se mira en tomografía y no podemos negar que es bonito, que es atrayente, pero que cuando hablamos de tomografía hay criterios tomográficos que tomar en cuenta para realizar una tomografía, y quien nos puede ayudar mucho en esos criterios para saber qué tipo de tomografía realizar es una radiografía convencional. Entendiendo eso, muchas veces cuando entramos a valorar una radiografía de tórax, tenemos muchos errores, muchas ideas preconcebidas, muchas formas de interpretar o evaluar una radiografía que nos pueden llevar a diagnósticos equivocados o a presunciones equivocadas. Por lo tanto, hay que recordar esa anatomía básica, y en esa anatomía básica vamos a entender que el tórax como tal tiene un continente y un contenido. El continente estará dado por el diafragma, la parrilla costal y los tejidos blandos que se encuentran por arriba de la parrilla costal. Y el contenido es lo que está en su interior, que es mediastino, corazón y grandes vasos y los pulmones. Cuando nosotros tenemos una orientación adecuada de cómo evaluar una radiografía de tórax, debemos siempre de valorar tanto el continente como el contenido, porque los diagnósticos diferenciales estarán entre determinar si la patología es de continente o contenido. No todo lo que se mira en radiografía convencional va a ser de contenido. La mayoría de veces se nos enseña o se nos enfoca mucho a valorar solo de entrada siempre el contenido.
pero no necesariamente es ahí donde está la patología. Y por lo tanto tenemos que tener conceptos anatómicos, una forma de interpretar, una forma de evaluar y parámetros en el cual apoyarnos para saber si lo que vamos a decir es correcto o no correcto. Aquí tenemos una radiografía de tórax, ¿verdad? Es una radiografía de tórax que se las pongo para que vean una serie de cosas que tiene esta radiografía, ¿verdad? Y que al solo observarla se pueden dar un montón de diagnósticos diferenciales, un montón de patologías, pero la pregunta del millón ¿es realmente lo que tiene o lo que no tiene? Para eso hay que saber si verdaderamente la radiografía que tenemos enfrente es una radiografía óptima para interpretación. No quiere decir que el que tengamos una radiografía no óptima no podemos interpretarla. Lo que estoy diciendo es que si no es óptima, no es la ideal, vamos a determinar cuáles son los factores que no la hacen óptima. Y en el momento de hacer diagnósticos, vamos a quitar todo lo que esos factores no óptimos nos provocan en una imagen para descartarlos y concluir verdaderamente cuáles son los hallazgos que me sugieren una patología en particular. Entonces hay 5 parámetros técnicos que yo debo valorar para saber si una radiografía es adecuada o no. Los parámetros técnicos serán determinar si la radiografía que yo tengo enfrente es PA o AP. Segundo lugar, si es una radiografía rotada o no rotada. Tercer lugar, si es una radiografía bien inspirada o poco inspirada. Número 4, si es una radiografía adecuadamente penetrada o muy penetrada o muy poco penetrada. Número 5, saber si esta radiografía está centrada o no está centrada, porque por no estar centrada podemos obviar o no encontrar cierto tipo de patologías. Entonces, empezaremos con lo que se habla de saber si una radiografía es póstero-anterior o antero-posterior. La radiografía póstero-anterior es la radiografía que nos sirve para valorar las estructuras cardiopulmonares o pleuropulmonares. Mientras que la radiografía AP es la que nos sirve para valorar los tejidos blandos y la parrilla costal con mayor definición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos una radiografía enfrente es saber si es una radiografía PA o AP. ¿Cómo saber si es una radiografía PA o AP? Bueno, hay 3 cosas que buscar en una radiografía. La primera es la posición anatómica de las clavículas. Si ustedes están en posición neutra con los brazos hacia abajo, observarán que sus clavículas prácticamente son horizontales. Esa es la posición anatómica. Además, van a encontrar que están en posición neutra sus escápulas, el borde interno de sus escápulas se encontrará perpendicular a la columna. Vamos a tratar de explicar un poco esto. Y vamos a hacerlo así. Esta que están viendo aquí son las clavículas. Si sus brazos están hacia abajo, estas clavículas deberían de estar horizontales. Si sus brazos están hacia abajo, esta es la escápula. Aquí ya voy a dibujar. Esta escápula debería estar perpendicular a la columna en esta posición.
Entonces, en este caso en particular que tienen ustedes aquí, la clavícula del lado izquierdo, ustedes la ven oblicua. Aquí se me borró, vamos a borrar esto un poquito. Se ve oblicua. Creo que el mouse se está acabando la batería. Bueno, vamos a hacerle con este otro. Vamos a ver si me lo permite. Oblicua. Y van a ver que la escápula, la pared interna, está hacia afuera. Eso me está diciendo, en otras palabras, que esta es una proyección PA. Además de eso, hay otro tercer factor que no lo logramos ver en esta radiografía porque simple y sencillamente tiene un factor técnico que es inadecuado y es que no está centrada, por lo tanto no puedo ver adecuadamente la burbuja gástrica. Entonces, cuando tengo una radiografía, para identificar si es PA o AP, tengo que saber si las clavículas están horizontalizadas, si las escápulas están verticalizadas y si hay burbuja gástrica. Como esta radiografía muestra clavículas oblicuas y el borde interno de las escápulas está por afuera del ápex pulmonar, solo con eso ya supongo que es una radiografía PA. No logro ver la burbuja gástrica, puede ser por dos razones. Una, como en este caso, que no está centrada, o número dos, puede ser que el paciente haya comido aproximadamente hace media hora. Entonces, los ácidos gástricos han disminuido la cantidad de gas que hay en el estómago y eso no me permite verlo. Pero de entrada, lo más importante que tengo que saber es frente a qué radiografía estoy para saber si esta radiografía va a ser la ideal para valorar las estructuras cardiovasculares y pleuropulmonares. Recordando la anatomía básica en la cual el pulmón derecho tiene un lóbulo superior derecho, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Y el lado izquierdo tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Entonces, esa anatomía básica hay que recordarla siempre para permitirnos identificar algunos tipos de patologías. Recordar las otras estructuras que hay, como los semidiafragma, el corazón, el botón aórtico, la tráquea, el ilio, la carina, la cámara gástrica, la aorta ascendente y la aorta descendente. Recordar que en la anatomía que llevaron ustedes, les explicaron que los lóbulos tenían segmentos y por qué es importante conocer estos segmentos desde el punto de vista radiológico es porque algunas patologías se encuentran de forma segmentaria. Algunas neumonías son lobares, otras son segmentarias y eso nos permite hacer diagnósticos diferenciales. El pulmón derecho, el lóbulo superior, tiene un segmento posterior, apical y anterior. El lóbulo medio, un lateral y un medial. El lóbulo inferior tiene segmento apical, basal medial, basal lateral, basal anterior y basal posterior. Parecido al lado izquierdo, que básicamente casi son iguales, mientras que el lóbulo superior tiene una porción ápico posterior, una anterior, una língula superior y una língula inferior. Importante, cuando ustedes van a valorar una radiografía de tórax, lo ideal, lo óptimo,
estoy diciendo lo óptimo, no lo que es real, es tener una proyección PA y una proyección lateral. ¿Por qué? Porque les permite, sobre todo, evaluación adecuada de la cámara cardíaca. Aquí hay un médico tratando de leer una radiografía de tórax y lamentablemente está cometiendo errores que los vamos a aplicar en un rato, pero hasta ahorita solo hemos visto un factor técnico y es si es una radiografía PA o AP. El siguiente factor técnico para poder hacer esa interpretación que van a hacer ahí es determinar si mi radiografía, después de saber que es PA, está rotada o no está rotada. ¿Qué significa esto de rotado o no rotado? Cuando tomamos una radiografía PA, significa que el rayo entra posterior y sale anterior. Eso explica que nuestro pecho o nuestra región anterior de tórax está pegando con la placa radiográfica, con el chasis digital o con lo que sea que tengamos enfrente. Entonces, significa que el pectoral del lado derecho tiene que tener la misma compresión que la del lado izquierdo. O en caso de una mujer, la mama izquierda debe tener la misma compresión que la mama derecha. ¿Para qué? Para que las clavículas estén simétricas, para que la columna esté central y no permita la rotación de los hombros. Si hay rotación de los hombros, se rota la caja torácica. La rotación de la caja torácica puede permitir visualizar estructuras normales y hacerlas ver como patológicas. Por ejemplo, las paredes posteriores de la pleura del pulmón derecho no se ven adecuadamente en una radiografía PA, pero si está rotada, la podemos ver y nos puede hacer simular hasta un neumotórax. Además, también una rotación nos puede aumentar el índice cardiotorácico. Eso lo vieron en sexto o séptimo año. El índice cardiotorácico varía de acuerdo a la edad. Está en 0.65 en recién nacidos, 0.6 al año, 0.55 a los 3 años, a los 7 años ya debe ser 0.5, igual que en el adulto, pero en un paciente con una radiografía PA y rotada, el índice cardiotorácico se puede aumentar más allá de 0.5 y hacernos creer o visualizar una supuesta cardiomegalia. Puede ser leve, pero podemos estar pensando que tenemos una cardiomegalia, simple y sencillamente porque está rotada nuestra radiografía. Me voy a adelantar esta imagen y voy a regresar después para que vean lo siguiente. ¿Cómo saber si yo tengo una radiografía rotada o no rotada? Hay dos formas de evaluarlos. La primera, vamos a utilizar otra vez esta rayita, es identificando las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales que va aquí. Voy a cambiar de línea. Voy a hacer una recta. Encontrando los cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales. Y digamos que aquí estamos, ¿ok? Entonces, esa línea perpendicular, vamos a medir la distancia de esta línea hacia la clavícula izquierda y hacia la clavícula derecha. La distancia
del lado izquierdo con el lado derecho deben de ser iguales. Ustedes van a decir, ¿y eso cómo lo vamos a saber? Bueno, con la cantidad de radiografías que vayan viendo, eso lo van a ir observando automáticamente. La distancia debería de ser de 3 milímetros para cada lado. Y eso es la medida, una medida estándar. Entonces, si ambos lados tienen 3 milímetros, ya sea midiéndolo con una regla o aprendiéndolo a, como dicen, a puro ojo, si están simétricos, entonces significa que su radiografía no está rotada. Y todo lo que miren verdaderamente va a ser patológico. Pero si estuviera rotada, el índice cardiotorácico puede ser mayor, las líneas pleurales pueden ser más visibles, o también uno de los hillos pulmonares puede ser más prominente que otro, y simplemente es una imagen compuesta por estar rotada. La otra forma para valorar si estamos frente a vamos a ver este mouse si me funciona un poco. La otra forma es la siguiente. Si tuviéramos una columna torcida, las apófisis espinosas van a cambiar de posición. La otra forma va a ser medir el espacio que se forma en los espacios articulares externoclaviculares. Perdón, les había dicho algo erróneo. La distancia de las apófisis espinosas aquí tiene que ser simétrica. Puede ser 3 centímetros, 4 centímetros. Y la distancia del espacio externoclavicular es de 3 milímetros para ambos lados. Ya sea que utilicen este método o el otro método, debe haber simetría entre un lado y el otro lado. Con eso sabemos si nuestra radiografía está rotada o no está rotada. Nos vamos al tercer factor. El tercer factor es saber si está bien penetrada o no, perdón, si está bien inspirada o no está bien inspirada. Una radiografía expirada eleva las cúpulas diafragmáticas y eleva el corazón, dándonos la impresión de una cardiomegalia y de una atenuación de los campos pulmonares, que nos puede hacer simular una telectasia, una neumonía, sobre todo si es paciente femenina, la densidad de la mama es mayor y nos puede simular una patología inexistente. Entonces, para valorar una radiografía debemos de saber si está bien inspirada o no. ¿Cómo saber si está bien inspirada? No es contando los espacios intercostales, como enseñaban en sexto año o en medicina interna, sino es contando los arcos costales. Para saber si está bien inspirada, debemos de visualizar o poder contar 9 arcos posteriores. Los arcos posteriores son estos que están aquí. Estos son los arcos posteriores. Debemos de contar 9 arcos posteriores y 6 arcos anteriores. Si estamos viendo 6 arcos anteriores, sabemos que la radiografía estamos bien inspirada. Y si estamos viendo 9 posteriores, sabemos que también la radiografía está bien inspirada. Eso es lo ideal. Si no estuviera así, vamos a saber que las cúpulas van a estar elevadas, que el corazón va a estar elevado, que los cilios van a estar elevados, que las bases pulmonares van a estar elevadas y va a dar imágenes complejas que pueden sugerir patología inexistente. Nos vamos ahora al cuarto y es si está bien penetrada o no está bien penetrada. Para la penetración tiene que ver el control del kilovoltaje y el miliamperaje, que eso lo ven en la física de la radiología. Fueron las clases que les mandé, que empezaran a leer y escucharlas.
para que pudieran entender un poquito este manejo entre el kilovoltaje y miliamperaje segundo que nos permite tener radiografías de calidad. Entendiendo que el kilovoltaje nos da penetración, nos da visualización de estructuras y el miliamperaje nos da nitidez y mejor definición. Entonces, ¿cómo saber si la radiografía que tenemos está adecuadamente penetrada o no? Porque si tiene un MAS muy bajo, tendremos una radiografía clara. Y tiene un MS muy alto, nos va a dar una radiografía muy oscura. Porque no, perdemos la nitidez. Entonces, ¿cómo saber si la penetración es adecuada? Entonces, lo que vamos a hacer es valorar los 4 cuerpos vertebrales superiores y tenemos que ver el cuadrito bien definido de estos 4 cuerpos vertebrales. No así del quinto en adelante, que solo tenemos que ver el borde lateral. Solo vemos los bordes laterales, pero no vemos la división de ellos, o sea, los espacios intervertebrales no se deben definir de la quinta vértebra en adelante. Si los estamos viendo, entonces la penetración no es adecuada y vamos a ver algunas estructuras que pueden dar sinónimo de enfermedad. Por ejemplo, si la penetración es poca, podemos ver toda la trama broncovascular más intensa y sugerir que estamos frente a una bronquitis. Si está muy penetrada, no vamos a ver los bronquios ni la vasculatura y vamos a pensar que estamos frente a un paciente con EPOC o un proceso obstructivo que puede ser enfisema, que puede ser el mismo EPOC o que puede ser el asma bronquial, simple y sencillamente por el tipo de penetración. Y eso es importante valorarlo porque son los parámetros. El quinto es saber si la radiografía está centrada o no. Cuando hablamos de centrado, es que yo debo de ver las cúpulas diafragmáticas, las dos adecuadamente, y debo ver por lo menos el borde interno de las escápulas y la tercera porción distal de la escápula. De tal forma que yo pueda ver todo el tórax completamente. No necesariamente voy a ver las mamas. Dependiendo si es un paciente joven, van a estar más centrales. Si es una paciente mayor, van a estar más afuera. Pero como es radiografía tórax, yo lo que necesito ver es todo el contenido y por lo menos el 90% del continente. Las mamas es la excepción dependiendo del tamaño de las mamas. Pero eso me permite saber a mí si yo estoy frente a una radiografía de tórax óptima. Y si no es óptima, ya sé todas las cosas que pueden aparecer y las descarto. Y lo que logre ver fuera de eso es lo que verdaderamente es patológico. Entonces, conociendo todos estos factores técnicos, si vamos a tratar de interpretar una radiografía de tórax, debemos de evitar errores en el momento de la lectura de esa radiografía de tórax después de saber si tienen los factores técnicos. En primer lugar, aquí tienen un montón de radiografías y esto está haciendo que este médico pierda su enfoque. Idealmente, si tienen una radiografía de tórax y tienen un negatoscopio, no como esto, no vamos a tener, pero más o menos tenemos de 4. En seguros de 4, no sé, en el hospital escuela creo que hay de 4. Pero si tenemos 4, apaguemos 3 y solo dejemos una y en esa encendida dejemos la radiografía de tórax. Eso nos ayuda a mejorar nuestro enfoque. La radiografía de tórax la debemos de ver a 20 centímetros de distancia
a 1 metro de distancia. Nos ayuda a afinar nuestra visualización y nos ayuda a ver mejor las estructuras. También hay que verificar si la rotulación es del paciente. En muchas ocasiones tenemos radiografías con nombre de un paciente y en bolsas de otro paciente. Verificar si la radiografía cumple con los requerimientos técnicos. Ver la radiografía que tenemos enfrente como si fuera nuestro paciente. Identificar las estructuras en una forma organizada a través de un orden sistemático y tener una confirmación diagnóstica a través de una anamnesis adecuada, acompañado de un examen físico. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, se van a enfrentar que en la vida real no van a tener un expediente y si lo tienen, lo que van a tener es una boleta y una boleta que dice lo siguiente: rayos X de tórax. Descripción ninguna. A veces no está ni la edad del paciente. A veces no está ni el nombre completo del paciente. Ni sabemos si se llama Concepción Amaya. No sabemos si es femenino o masculino. Porque Concepción hay nombre femenino y masculino. ¿Y qué tal si a la paciente le hicieron mastectomía y es una paciente femenina? Y hay una lesión en pulmón. Lo primero que vamos a pensar, si hay una lesión en pulmón, es un CA de pulmón. Pero si es femenina y ya tuvo cirugía mamaria, lo primero que hay que pensar es un CA de mama. Todo cambia de acuerdo a la información que tengamos. Entonces tenemos que tener una secuencia para valorar esta radiografía de tórax. Si no tenemos secuencias, es muy probable que nos perdamos. Entonces, la secuencia ideal debe de ser de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. Algunos lo pueden hacer de afuera hacia adentro, pero les voy a dar la que más se usa y la que más organización tiene y la que más nos puede ayudar en una forma secuencial y cronológica a valorar las estructuras. Cuando hablo de arriba hacia abajo, estoy diciendo que vamos a buscar lo que está más alto en la cavidad torácica hacia lo que está más bajo. Y cuando digo del centro hacia afuera, lo que está más central. Entonces, en este caso, lo que está más central y más arriba va a ser la tráquea. Entonces, lo primero en un informe radiológico es la tráquea. Si logramos ver el área donde está la tiroides, si hay un bocio, vamos a identificar reducción de la luz de la tráquea. Si hay depresión de la parte superior de la tráquea, también podemos definir que es un bocio unilateral. Pero lo tenemos que describir. Tráquea central, tráquea desviada, tráquea con luz simétrica, etc. Con el tiempo no escribimos tantas cosas, solo ponemos tráquea central. Pero cuando uno está aprendiendo, tiene que saber identificar todo lo que puede presentar la tráquea. Entonces, lo primero que vamos a valorar es la tráquea, hasta llegar a la bifurcación de la carina, ¿verdad? Esta bifurcación tiene una angulación, les dejo de tarea que la busquen, ¿verdad? Recordar que el bronquio izquierdo es horizontal y el bronquio derecho es oblicuo o casi vertical, razón por la cual hay ciertas patologías características del lado derecho en comparación al lado izquierdo, solo por la anatomía de la localización de los bronquios principales. Después de la tráquea, inmediatamente lo que tengo al centro es el callado de la aorta. Entonces tengo que buscar el botón aórtico que normalmente está aquí, iniciando desde su salida, que está acá, viendo el callado aórtico y la forma en que cae y discurre a través
de la región anterior a la columna. Entonces tenemos una aorta de tamaño, forma y posición y densidad normal. Si estuviera elongada es que se pone prominente. Cuando hablamos de prominente es que en vez de ser este callado aórtico que pasa por aquí, es un callado aórtico que sale por acá y sale acá. Y se puede poner tortuosa la aorta aquí y se le dice aorta elongada, densa y tortuosa. Eso nos da a entender que este paciente puede ser hipertenso, puede ser cardiópata, etc. Muchas cosas no pueden definir la posición anatómica de esa aorta. Después de la aorta, ¿qué otra cosa tenemos central ahí? La ciliota cardíaca, con sus cámaras cardíacas derechas, cámaras cardíacas izquierdas. Aquí es donde debemos de ver esa posición anatómica del corazón. Ver la ventana aortopulmonar. Cuando hablamos de ventana aortopulmonar, estamos hablando del espacio que forma la aorta y la salida de la pulmonar que va por aquí. Entonces, la ventana aortopulmonar es esta que está aquí. Si hay un aneurisma, la ventana aortopulmonar se va a borrar. Si hay una hipertrofia de cámaras izquierdas, la aorta se va a borrar. Si hay una hipertensión pulmonar con engrosamiento del hilo izquierdo, la ventana se va a borrar. Entonces, miren cuántos diagnósticos diferenciales solo por valorar esa pequeña área. Entonces, son cosas que debemos de definir en ese momento. De ahí, sí se pudiera valorar el esófago, pero el esófago normalmente está colapsado. No debe de tener gas. Pero si se observa un esófago con gas, normalmente se puede ver otra imagen aquí, pegada. Vamos a ver si la puedo dibujar aquí. Otra imagen pegada aquí, con luz. Eso no significa que el esófago está lleno de gas y podemos estar hablando de un paciente con reflujo gastroesofágico. Ya eso nos indica que el paciente vino por dolor torácico y por eso le pidieron la revía de tórax. Y el dolor torácico, no miramos nada en tórax, pero puede estar siendo secundario a un reflujo gastroesofágico. Y si hay reflujo gastroesofágico, hay que descartar la hernia hiatal, que a veces es tan pequeña que no se puede visualizar en una rafia de tórax. Ahora, si tienen los síntomas y miramos una imagen redondeada o una masa localizada aquí, justamente aquí en medio, podríamos definir que eso es una hernia hiatal. Ahí lo van a ver en alguna radiografía de tórax, van a ver eso. Y siempre piensen en hernia hiatal. Después de eso, valoramos los cilios, si hay prominencia o no, si son simétricos o no, si hay mayor densidad en uno que en el otro. Recuerden, si está rotada va a estar más denso uno que en otro, entonces ya eso lo tienen que descartar. Si el tamaño es igual, si es simétrico. Después de eso, nos vamos a ir a valorar pulmones. Y los pulmones se valoran igual, de arriba hacia abajo. Entonces vamos a ver las regiones apicales, las regiones medias y las regiones inferiores, en forma comparativa. Ojo, hay una cantidad de tomografías que se han hecho cuando tenemos diagnósticos, se nos han enviado un diagnóstico de nódulo pulmonar y nosotros no pedimos la radiografía de tórax, sino que creemos y le hacemos la radiografía de tórax. A veces nos vienen por un nódulito aquí, veamos, hay un nódulito ahí, referido por un médico especialista. Pero resulta que es médico, que el paciente es masculino, pero que la radiografía estaba rotada. Y por causa de su rotación, este lado izquierdo estaba pegando a la placa radiográfica y este otro lado no. Y lo que estamos viendo aquí en realidad es un pezón en un paciente masculino y el otro pezón estaría a esta misma altura, pero por esta rotada no se visualiza.
Aún así tenemos que irlo a buscar y tenemos que identificar la posición de esa imagen nodular. Si tuviéramos la placa lateral sería ideal porque la placa lateral no se miraría porque simple y sencillamente es un pezón. Pero la evaluación sistemática del pulmón en forma descendente y comparativa nos va a ayudar a definir si hay patología o no. Por último, lo que vamos a valorar es la pleura, que está periférica, si no está engrosada o no está engrosada. Y los ángulos costodiafragmáticos hay que valorarlos en forma simétrica. Por eso es que la placa debe estar centrada, porque si no los ven, se nos puede ir un diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué se nos puede ir? A un derrame pleural. No todos los derrames pleurales se pueden ver. Solo se podrán ver los derrames pleurales que tienen más allá de 150 cc. ¿Por qué? Porque un paciente de pie, el derrame pleural se va a ir posterior. Y como la cúpula diafragmática, como su nombre lo dice, es una cúpula ligeramente redondeada, y los pulmones en la región posterior caen hacia abajo, el líquido se va hacia atrás y hacia abajo. Entonces no borran la parte anterior de la cúpula diafragmática, mientras que en una proyección lateral sí la borran y ahí se puede identificar. Pero si es un derrame pleural menor de 150 cc, no lo van a lograr ver en una radiografía PA. Por eso es la importancia de tener las dos proyecciones. Pero si lo sospechan clínicamente, ¿cómo es que se va a sospechar clínicamente? La disminución en el murmullo vesicular y la matidez a la percusión en la región posterior. Después de que ya valoraron la cúpula, entonces ahora sí nos vamos a ir al continente. Aquí, además de haber contado las costillas, los arcos costales, lo que vamos a ver es el diámetro de cada costilla en forma comparativa, para saber si hay una ensanchada o no, para ver la densidad comparativa. Nos va a ayudar a determinar si hay lesiones líticas, blásticas, trazos de fractura o fracturas antiguas. En eso tenemos que ver las clavículas y lo que puede hacer de la escápula. Después de eso vamos a ir a ver los tejidos blandos. Cuando está una radiografía más centrada, vamos a ver los tejidos blandos y si logramos ver las mamas, vamos a tener que valorar la simetría de ambas mamas. Entonces, aquí ya tenemos objetivamente una valoración adecuada de una radiografía de tórax y si ustedes se fijan, aquí está cómo se va valorando adecuadamente, costilla por costilla, y cuando vemos las cámaras cardíacas o la ubicación anatómica de cada una de ellas, el ángulo de la carina, la salida de los bronquios, izquierdo y derecho. Aquí la parrilla costal, también la columna vertebral hay que valorarla en lo que se pueda valorar en una proyección PA. Aquí tenemos otra radiografía, que aquí podemos decir que esta radiografía sí está centrada. Trataron de hacer la PA porque aparentemente está de pie, se aprecia ligeramente un poquito la burbuja, pero está rotada. Si fue de pie, no levantaron los brazos, me imagino yo por la cirugía que puede haber por aquí, o algún cambio que puede haber en este hombro porque se mira muy bajo, pero está rotada. Miren el espacio o la distancia entre las apófisis espinosas y la cabeza de la clavícula es mayor de este lado que este lado. No está haciendo una rotación, nos permite ver con mayor prominencia este hilo pulmonar, se mira más blanco que el otro, tiene que ver por la rotación. Si ustedes se fijan, también logran ver la escápula, el borde interno de la escápula lo logran ver mejor de este lado que del otro, porque está afuera, poquito afuera está y es por la rotación. Todo eso les ayuda a saber
y a valorar los factores técnicos. Aquí tenemos otra radiografía. Ya tiene mejores patrones técnicos, ¿verdad? Aquí hasta logramos ver la cámara gástrica. Aquí la diferencia, aunque no elevaron mucho los brazos, pero sí sabemos que está la burbuja gástrica, una pegada. No elevaron las clavículas, pero aquí tiene un problema el paciente, sí, definitivamente. Si ustedes se fijan, los espacios intercostales, o sea, entre una costilla y otra, miren este espacio y este, todos son prominentes. Entonces, este tórax no tiene la forma típica triangular del tórax normal. El tórax normal tiende a ser así, pero este está tomando una forma un poco tubular ya en los pacientes de tratamiento aéreo. Entonces todo eso se define en la valoración de una radiografía. Aquí tenemos otra radiografía, aquí hay una buena burbuja gástrica, aquí trataron de elevar solo los hombros, por eso es que las clavículas se miran un poco arriba, está ligeramente rotado, pero ya sabemos todos estos factores. Miramos más prominente este hilio, pero sabemos que es posicional. Y evaluamos todo y determinamos si existe o no una patología. Lo agrupamos con la historia clínica, recordando las cisuras mayor y menor, ¿verdad? La menor del lado derecho y también la mayor, que se mira en oblicuo y normalmente se mira más en una proyección lateral. ¿Para qué nos sirve todo esto? Porque cuando valoramos la radiografía de tórax, tenemos que ir a evaluar patología. Hay un término que todavía se utiliza, es un mal término, pero está en muchos libros de medicina. Aún hay libros de radiología que todavía lo usan, y lo usan no porque se debe de usar, sino porque no es entendible para los demás. Y es el término infiltrado. El término infiltrado no es un término radiológico, ni siquiera es un término clínico, es un término histológico. Infiltrado es el paso de una sustancia de un espacio a otro espacio. El infiltrado puede ser exudado y trasudado. Mas, sin embargo, cuando nosotros estamos hablando con algunos internistas o algunos pediatras y les decimos, fíjate que lo que estoy viendo es un patrón alveolar, no entienden el lenguaje. Y cuando pasan visitas, ellos dicen, ve, aquí hay un infiltrado. En realidad no están viendo ningún infiltrado porque no tienen un microscopio a la mano. Están viendo un patrón radiológico. Y los patrones radiológicos son patrón alveolar o nodular, que son la misma, significa redondeados. ¿Y por qué? Porque el proceso o la alteración está a nivel de los alveolos y los alveolos son saculares, entonces por eso son nodulares. Está el otro patrón que es intersticial, que se forma en el espacio entre los vasos y los bronquios y por eso se le llama intersticial, que le dan una serie de patologías. El patrón mixto es cuando es un patrón alveolar y un patrón intersticial al mismo tiempo. Y el cuarto patrón es las masas pulmonares, que ya es una amplitud. Cuando valoramos una radiografía de tórax, hay 5 patologías diversas que tenemos que ir a buscar. La primera es la infecciosa. Dentro de la infecciosa hay la bacteriana, la viral y la micótica. En moda ahorita la viral con el coronavirus. El otro patrón es el autoinmune, donde entran la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, las colagenopatías, etcétera, etcétera. El otro factor es el inmunoalérgico, donde entra el asma bronquial, donde entra la bronquitis crónica, no sobreinfectada, ¿no? Donde entra las alergias a ciertas sustancias o a ciertos materiales. La cuarta es la tumoral, donde entran todos los tumores,
tanto de mediastino como de pulmón. Y la quinta, que es los de efectos secundarios a radioterapia. Entonces, como ven, es una amplitud grande de patología que hay que buscar y hay que identificar. Pero los vamos a identificar a través de estos 4 patrones. Patrón alveolar o nodular, patrón intersticial, patrón mixto, que es la combinación de los 2 anteriores, y la presencia de masas. Esta es una subclasificación de los patrones alveolares, donde entran las lesiones por cáncer, la insuficiencia cardíaca, el broncograma aéreo, etc. No vamos a entrar en eso porque son un montón. En el proceso del tiempo los vamos a ir viendo. Pero lo importante es que ustedes empiecen a cambiar su mente y su chip y no hablar de infiltrados, sino de hablar patrones. Aquí solo es un esquema para recordarles la fisiología, tanto en la inspiración como en la expiración. ¿Por qué los campos pulmonares se miran mejor en inspiración? Porque en expiración. Por ejemplo, en tomografía, uno de los errores grandes es cuando solo piden tomografía de tórax y no dicen para qué. Por ejemplo, si yo tengo una masa en tórax, la tomografía torácica debe ser una tomografía en inspiración simple contrastada. Pero si el problema que yo tengo es un problema obstructivo, asma bronquial, bronquitis crónica, enfisema, la tomografía debería ser en expiración, porque me va a permitir ver mejor el proceso obstructivo. Entonces hay que saber para qué estoy pidiendo la tomografía y en muchos casos, lamentablemente, que el médico tratante no nos explica qué está pidiendo. Aquí la unidad funcional del pulmón, donde están los bronquios, los alvéolos pulmonares y la vesícula pulmonar, solo para que recuerden un poco de su histología. Aquí en forma rápida, eso lo vamos a ver más adelante, ustedes lo van a ir también viendo. Importante, una parte que se me olvidó decirles cuando hablábamos y cuando valoramos el corazón y la tráquea, es que ahí está el mediastino, y el mediastino está fuera del campo pulmonar, y en el mediastino era importante describir si existía una masa mediastinal, a dónde está ubicado. Existen masas mediastinales en mediastino anterior, en mediastino medio y en mediastino posterior. Las de mediastino posterior, el 90% son de origen neurológico o neurogénico. Las del mediastino anterior son las famosas 4T: tiroides, timoma, teratoma y terrible linfoma. En mediastino medio, las alteraciones linfadenopatías, que dentro de las linfadenopatías también puede estar el terrible linfoma. Entonces, el terrible linfoma puede ser de mediastino anterior en mucha más frecuencia y puede aparecer en mediastino medio. Ojo, hay casos donde pueden aparecer en mediastino posterior, pero es raro. Yo lo he visto 2 y en el Seguro Social. También en mediastino medio pueden ver quistes congénitos, esto es más en pediatría, o patología de la vía aérea como traqueomalacia, o del esófago como las hernias hiatales, o la aorta, disección aórtica, aneurisma aórtico, etc. Son masas que están en mediastino. Que aquí están descritas: la dilatación esofágica, grasa mediastinal también, lipomatosis mediastínica. Esta se presenta en obesidades mórbidas y puede ser causa de muerte en los pacientes, sobre todo en la noche cuando duermen. El linfoma también puede estar en mediastino medio, como les dije. También a nivel de mediastino o de pulmón pueden haber metástasis de tumores renales, de cabeza y cuello, la mama o el melanoma. Aquí tenemos un linfoma visto en rayos X, un ensanchamiento a nivel iliar con borramiento de la silueta cardíaca del lado derecho. Entonces nos indica que es una patología
que está en mediastino anterior porque está borrando la silueta cardíaca. Ese es el signo de la silueta que hablaron el otro día. Entonces, como está borrado el borde de este lado de la silueta cardíaca, sabemos que la masa está anterior, pero vemos que el hilio está parcialmente borrado, entonces significa que puede estar en mediastino medio. Y aquí estamos viendo una masa evidentemente anterior, pero con compromiso iliar. Entonces, si hacemos el estudio tomográfico, vamos a encontrar una masa con estas características en un corte inferior. Entonces lo identificamos como un linfoma. Era la pregunta que se hacía el otro día con respecto a ver un linfoma intrapulmonar. Rara vez se puede ver un linfoma dentro del pulmón, porque el linfoma es más mediastínico que pulmonar. ¿Por qué? Porque en el mediastino están la mayor cantidad de ganglios linfáticos. Hay ganglio linfático, conducto linfático en medio del intersticio pulmonar, sí, pero son los conductos linfáticos. Los ganglios están en la periferia. Por eso es que los linfomas van a ser de tipo mediastínicos. Otra patología es el timoma. Es una masa que va a ser unilateral hacia un lado o hacia otro. En este caso, este es un esquema de cómo se vería un timoma. Miren la imagen radiológica de cómo se mira un timoma. Es exactamente igual. Tomográficamente se miraría igual que esta, una masa que está sobre el callado aórtico del tronco pulmonar, unilateral heterogéneo, con desviación de la tráquea hacia el lado contralateral porque la masa está localizada hacia un mismo lado. El teratoma no es una patología tan frecuente que vemos, pero de vez en cuando encontramos ahí. La característica del teratoma es que contiene las 3 capas: endodermo, ectodermo, mesodermo, y puede haber pelo, dientes, hueso, ojos, cualquier estructura. Esta sería la imagen de un teratoma, hasta pelo, y esta es la imagen que miraríamos en tomografía, donde hay contenido graso, contenido sólido y contenido hueso. Estas son densidades que se valoran en tomografía y no se identifican si tiene 3 densidades, y eso se sabe que es un teratoma maduro. La lipomatosis del mediastino medio, que les expliqué en las obesidades mórbidas, y que con el crecimiento de esta grasa comprime tráquea o grandes vasos y puede provocar la muerte en la noche. Aquí una tomografía de lipomatosis, la parte central oscura, extremadamente oscura, ¿verdad? Cómo se puede confundir con las diferentes patologías. En este caso, es un diagnóstico de lipomatosis, pero al administrar medio de contraste se muestra que esta grasa es heterogénea. La lipomatosis debe ser homogénea y no heterogénea. Si es heterogénea, está captando y se está captando, entonces ya no es grasa pura, sino que es compleja y es más frecuente un liposarcoma. Aquí tenemos una imagen de una hernia hiatal con una lipomatosis. Y aquí una patología que tiene densidad grasa, pero que lo que ayuda es la historia clínica y el compromiso del cuerpo vertebral. En el mediastino posterior, los tumores pueden ser neuroblastoma, schwannoma, ganglionegroma, meningocelia, hasta meningiomas pueden haber acá. Y la característica es que van a destruir o van a afectar tanto costilla como cuerpo vertebral, lo van a erosionar. Si no lo destruyen, lo erosiona. Entonces puede ser un meningocele, puede ser un acceso paraespinal, un schwannoma, etc. Y aquí, para definir el signo de la silueta, la silueta es, el objetivo es identificar dónde está la afección. El borde del pulmón lo vamos a dibujar acá.
Este es el borde, parece que no quiere. Aquí está el borde del corazón, aquí. Y aquí empieza, se pierde y se vuelve a ver hasta acá. Como está borrado este borde, significa que la afección está adelante del corazón. Eso significa que tenemos una neumonía anterior de tipo intersticial porque hay un montón de líneas pequeñitas, ramificadas. Entonces es una neumonía con un patrón intersticial localizada en el lóbulo medio del pulmón. Ojo, si está hacia el lóbulo medio del pulmón y está hacia la región media, hay que considerar la posibilidad de una Klebsiella, ¿sí? Hay que considerarla. Toda la historia clínica es la que nos va a ayudar. En este otro caso que tenemos aquí, aquí está la línea del corazón, aquí tenemos la línea del corazón, solo que nos llama la atención que en esta parte de aquí vemos la línea, pero está ligeramente borrosa, está atenuada. Si está atenuada, significa que la afección pulmonar, que es evidentemente alveolar, porque miren, hay nódulos, entonces significa que tenemos un patrón de tipo alveolar pariliar izquierdo, o sea, está al mismo nivel que el corazón, por eso solo atenúa el borde del corazón, entonces es pariliar, una neumonía pariliar del lóbulo superior, probablemente de la língula superior. Entonces todo esto nos ubica a saber qué tipo de patología estamos buscando. En este otro caso, aquí está el borde del corazón y aquí está el otro borde. Este borde se mira mucho más definido que en el lado del pulmón normal. Lo voy a borrar para que lo miren. Si ustedes se fijan, se mira más definido este borde que este borde. ¿Por qué se mira más definido? Porque el corazón está delante del patrón neumónico. Entonces es una neumonía posterior. Entonces el signo de la silueta nos ayuda a identificar dónde está la afección pulmonar, si está adelante o atrás del corazón, y nos ayuda a identificar cierto tipo de patologías en particular. No sé si tienen preguntas, comentarios, dudas.